Hebreos 1:5. Así dice la palabra de nuestro Dios. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Oremos para contemplar esta tercera razón por la cual Cristo es superior a los ángeles. Pidamos a Dios su ayuda. Padre que estás en los cielos, gracias por esta clara revelación que nos has dado sobre la supremacía de Cristo sobre todo lo creado. Gracias, Señor, porque podemos contemplarlo tal cual es Él, como Dios de Dios, como luz de luz, como Dios verdadero de Dios verdadero, como aquel que es engendrado pero no creado, sino que es de la misma naturaleza tuya, Padre, y que por nosotros y por nuestros pecados, para nuestra salvación, se hizo hombre. Gracias por esta profunda revelación que nos das de Cristo. Padre, ahora te ruego que me des gracia para exponer tu palabra a tu pueblo, para instruir a tu iglesia, para poder edificar a tu iglesia. Y también, Padre, si hoy quisieras iluminar los ojos de aquellos que están en sus delitos y pecados, por medio de revelar la hermosura de Cristo, ser convencidos de la fe, ser movidos al arrepentimiento. Padre, te pido que lo hagas por medio de tu palabra. Señor, sigue edificando esta preciosa iglesia. Sé tú con nosotros, Señor. No quiero depender en nada esta mañana, ni tu iglesia quiere depender en nada esta mañana, sino de tu gracia, Señor, la cual pedimos no por nuestras obras, porque no tenemos que ofrecerte, Señor. No tenemos que ofrecerte nada para pedirte que nos des gracia. Solo tenemos, Señor, a Jesucristo, que es todo, y por Él pedimos que nos bendigas. Permite, Señor, que tu palabra sea clara y que el corazón de tu iglesia se regocije, se anime, se aliente, se instruya, se corrija. Señor, no permitas que confiemos en nada más, ni a mí en mis fuerzas, mi preparación, ni a tu iglesia, Señor, en su entendimiento o en su atención que pone a este texto, sino que entendamos, Señor, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, y que si hoy seremos edificados, consolados, confortados o animados, será solo por tu obra. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona, Señor, cuando nos creemos suficientes, y obra por medio de esta palabra en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Los versículos 5 al 13 tienen un mismo tema. Y tanto lo he repetido, y todavía lo tengo que repetir por algunos próximos domingos más, que seguramente muchos ya lo han memorizado. ¿Y qué es lo que espero que muchos ya han memorizado, ya hayan memorizado? Que el tema de Hebreos 5 al 13 es que el autor está demostrando que Cristo es superior a los ángeles. Ese es el tema de Hebreos 1, 5 al 13. Cristo superior a los ángeles. Y la razón por la cual el autor de Hebreos está insistiendo en esto
es porque quiere guardar a los creyentes de la tentación de pensar que el antiguo pacto era más importante, más glorioso, más hermoso, porque fue administrado, podemos decir, a través de los ángeles, quienes son seres preciosos. Pero dice el autor de Hebreos, es cierto que Cristo vino en humillación, pero debido a quién es Jesús, el nuevo pacto es mejor. Y déjenme demostrarles, dice el autor de Hebreos, 5 razones al menos por las cuales Cristo es superior a los profetas. Ya llevamos 2 hasta este momento. La primera fue en el versículo 5. Cristo es superior porque solo Él es Hijo eterno. Los ángeles son criaturas de Dios que tuvieron un principio, pero el Hijo es eterno, eternamente engendrado del Padre, de la misma naturaleza. Dios de Dios, por lo tanto, ya que si es engendrado de la misma naturaleza del Padre, la misma esencia, por lo tanto es Dios, no un menor Dios, no nacido en el tiempo, no con un principio, sino eternamente Hijo de Dios. Por eso dicen esos credos antiguos a los cuales nos suscribimos, y ahora van a ver la importancia de esa lección en la mañana, cuando dice que es consubstancial al Padre. El Hijo es consubstancial al Padre. El segundo punto que vimos que demuestra la superioridad de Cristo estaba en el versículo 6. Y ese fue nuestro último sermón en Hebreos, cuando dice que introduce al primogénito al mundo y llama a los ángeles a que le adoren. Cristo es superior porque le ha sido dado el cosmos como su herencia y los ángeles le adoran. Y uno solo puede adorar aquello que es superior y aquello que es Dios. No solo lo que es superior, sino lo que es Dios. Y los ángeles dicen a Juan, no me adores a mí, adora a Dios. Y esto demuestra que Cristo es superior a los ángeles porque es Dios. Hermanos, hoy veremos la tercera razón que demuestra que Cristo es superior a los ángeles. Y se encuentra en los versículos 7 al 9. Por fin no veremos un solo versículo, sino 3 a la vez. Así que no nos acostumbremos a esto, pero disfrutemos cuando pase. Dice el versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En resumen, el tercer argumento del autor de Hebreos a la luz de este texto es el siguiente. Cristo es superior a los ángeles porque mientras que los ángeles son ministros y siervos, Cristo, Jesús, es no obstante Dios soberano. Los ángeles, siervos y ministros. Jesús, Dios soberano. Así que creo que nuestro sermón se divide naturalmente en 2 sencillas secciones. En primer lugar, ¿qué queremos decir porque los ángeles son siervos? Y en segundo lugar, veamos qué queremos decir porque Jesús es Dios soberano. Dice el versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Hermanos, para nosotros el concepto de siervo
o ministros puede ser tan pobre que digamos, entonces la diferencia es clara. Sí, ellos simplemente son los siervos, Jesús es el Señor soberano. Pero si miramos atentamente la palabra con la que empieza el versículo 7, yo no creo que la comparación es así. Miren, ellos son tan solo meros siervos. Él es Señor soberano. No, más bien, vean cómo empieza el versículo 7. Dice, ciertamente. O sea, es verdad, claro está. Los ángeles son algo bello y hermoso. Pienso que este es el énfasis. Ciertamente, de ellos se dice esta gran cosa. Ahora, yo sé que para nosotros puede parecer extraño. ¿Y cuál es la gran cosa de ser llamado siervo o ministro? Bueno, déjenme explicarla un momento para que veamos la grandeza y privilegio de los ángeles y entendamos bien la comparación. Porque la comparación no es, miren los ángeles, lo peorcito, y el Señor soberano, no. La comparación es, miren los ángeles, los grandísimos seres que son, los hermosos seres que son, pero en comparación a ellos, Cristo es superior. Así que para saborear, para entender bien esto, déjenme trabajar un poco, laborar un poco en nuestro versículo 7 cuando dice, ciertamente de los ángeles se dice algo grande, que Él hace a sus espíritus, a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Bueno, lo primero que tengo que decir por aquellos que son curiosos en sus Biblias es que aquí hay lo que se llama un problema textual. Pero no me voy a detener mucho aquí, solamente voy a dar cómo es que debe ser resuelto y seguimos con el punto. Y es que recuerden que la Biblia favorita de los autores del Nuevo Testamento, o sea, su Antiguo Testamento favorito, no era la Reina Valera 1960, ¿verdad? Sino que su texto favorito, había dos posibilidades. Hay uno que se llama texto masorético y hay otro que se llama la Septuaginta. Bueno, si ustedes abren sus Biblias en el Salmo 104, de hecho si pueden ir ahí o verlo en su boletín, el Salmo 104 dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Aquí hay una distinción. ¿Qué está diciendo el texto masorético? Bueno, si se fijan, cambia los sujetos, ¿sí? La idea es igual, el que hace, pero en el texto masorético cambia. Entonces, ¿qué está citando? ¿Qué está citando el autor de Hebreos en Hebreos 1? No el texto masorético, sino lo que se llama la Septuaginta. Y ustedes ya saben que es la Septuaginta, es la traducción que se hizo del Antiguo Testamento al griego. Ok. Y el texto, la Septuaginta se lee justamente como nuestro texto. El que hace a sus espíritus ángeles y a sus ministros llama de fuego. Ahora, aquí alguien puede estar confundido. Bueno, ¿y por qué pasó esto? Esta variante o esta diferencia es fácil de resolver. No todas son fáciles, pero esta en mi opinión es fácil. ¿Por qué? Porque cuando uno lee o uno va al texto masorético original, al texto masorético, al texto hebreo, el texto se lee así. Vayan a Hebreos 1:7, vayan a Hebreos 1:7, porque mientras yo leo esto, ustedes pueden compararlo. Este es el texto hebreo en el que está basada nuestra Reina Valera, ¿sí? Y el texto en hebreo, si lo queremos leer literalmente, se leería así. Pongan atención a Hebreos 1:7. Yo estoy leyendo el texto masorético.
literalmente diría, quien hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros fuego y flama, o fuego flamante, o fuego de flama. ¿Qué es lo que encontramos? Que son prácticamente idénticos. Así que nuestro autor está citando correctamente el texto hebreo y el texto de la Septuaginta. Esta, diríamos, es la correcta interpretación, porque toda traducción es una interpretación. Esta es una correcta interpretación del texto. ¿Y cuál es la diferencia? Que si uno lee el Salmo 104, uno se da cuenta que el contenido del Salmo es que Dios gobierna el mundo. Que cuando llueve, Dios está haciendo llover. Que cuando truena, Dios está haciendo tronar. Que cuando el pasto crece, Dios lo está haciendo crecer. De eso trata el Salmo. El Salmo está diciendo, Dios ejerce dominio soberano y el viento lo hace su mensajero y al fuego lo hace su ministro. Ahora, cuando el autor de Hebreos interpreta ese texto, nuestro Salmo 104, versículo 4, dice, a lo que se refiere cuando habla de viento y ministros, en realidad se está refiriendo a los ángeles. Y esto es la importancia de las escrituras, que un texto me ayuda a interpretar a otro. Hermanos, pocos de nosotros, sin la ayuda de Hebreos capítulo 1, nos hubiésemos imaginado que al leer Salmo 104, cuando dice el texto, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros, hubiéramos imaginado ángeles. Pero el autor de Hebreos nos está diciendo, bueno, sepan que el Señor se refería a los ángeles. ¿Y cuál es el significado de esto? ¿Cuál es el significado de Hebreos cuando dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego? Bueno, hermanos, varias interpretaciones se han dado. Yo les voy a decir algunas que se han dado y cuál pienso que es la mejor. Y a la luz de eso vamos a ver la grandeza de los ángeles. Bueno, algunos han dicho que simplemente quiere decir que cada vez que pasa el viento, los ángeles se están moviendo. O cada vez que encendemos la fogata, los ángeles están ahí. De manera, niños, que en la última brisa que sintieron pueden imaginar que un ángel pasó rozando su rostro. Bueno, no creo que es lo que significa. Otra opción que han dado algunos es que es una forma tipológica de hablar de, por ejemplo, los ángeles son como viento, obedientes, prestos, rápidos. Y los ángeles son como fuego, poderosos, imponentes. De hecho, la palabra querubín realmente se traduciría como aquel que es de fuego, aquel que llamea. Y puede decirnos algo de su carácter. Pero con los antiguos, yo creo que aquí hay algo más. Y si no están de acuerdo con mi interpretación, está bien, la respetaré, pero yo creo, hermanos, que esta sería la correcta interpretación del texto. Que cuando en el Salmo 104 se está hablando de que el viento obedece a Dios y hace su voluntad, el fuego obedece a Dios, y Hebreos nos dice, son ángeles. Esta es la idea. Déjenme ilustrarlo así. Que Dios decide realizar muchas de sus acciones en la tierra a través de estos preciosos seres. Dios decide realizar muchas de sus obras en la tierra, porque nosotros no somos deístas. Estoy diciendo esa palabra con deístas. Nosotros somos teístas. Teístas, pero no deístas. Los deístas creían que Dios es como hizo el mundo simplemente dándole cuerda al reloj. Una vez que le dio cuerda, se fue y dejó al mundo con sus leyes naturales bien establecidas.
Eso creían los deístas de la Ilustración del siglo XVII y XVIII y en adelante. Pero nosotros, según las Escrituras, creemos que Dios está cercano. Y que cuando llueve, sí, hay una explicación científica, claro. Pero en última instancia, la respuesta final es que llueve por la bendita voluntad de Dios. Hermanos, y aquí es donde veo que muchas veces nos ha pegado la ilustración y correctamente a veces se nos llama hijos de la ilustración. Y esto no es nada bueno. Alguien puede decir, ilustrado, soy ilustrado, entonces no es nada bueno. Lo que estoy diciendo es algo malo. Y esto quiere decir que somos hijos de la modernidad y tampoco es bueno. Sí, yo soy moderno, hermano. No, tampoco es nada bueno. En pocas palabras, lo que estos términos quieren decir, hijos de la ilustración o hijos de la modernidad, es que el concepto de la verdad de un Dios que está cercano lo hemos perdido de vista y nos hemos hecho prácticamente, hermanos, en algunos sentidos medio ateos. A ver, yo sé que a veces los medievales y los antiguos de la Reforma, Lutero mismo veía ángeles o demonios donde no había, ¿sí? Hasta en la sopa de letras. Bueno, sí había, no había la sopa de letras, pero si hubiera habido, algún día se formó algún nombre y quizá hubieran pensado un ángel. Pero la pregunta es, ¿qué dirían de nosotros? Todos los antepasados del 1700 atrás, ¿saben qué dirían de nuestra forma de ver las cosas? Estos son ateos. Hermanos, es que hemos comprado la mentira de la ilustración, que todo es por sus leyes científicas, las leyes naturales. A ver, creo en leyes naturales. Creo en esas leyes porque es de acuerdo a la verdad de Dios. Dios es un Dios de orden y las leyes naturales reflejan ese perfecto orden, esa hermosura en Dios. Pero todo evento que pasa tiene una última instancia, que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿por qué se derramó un rayo? Niños, ¿qué contestarían sus papás? Bueno, quizá irían a Wikipedia y van a explicarles, bueno, según Wikipedia, y lo leen y ni el papá lo entiende ni el niño, pero porque son términos físicos, ¿sí? Y pues por algo tronó, pero tiene una explicación. Pero después de eso, si nos quedamos ahí, no es todo. Tronó porque Dios mandó sus rayos. De manera que los hombres pueden hacer todos sus intentos de bombardear las nubes, pero no va a llover si no es la voluntad de Dios. Puede usar esos químicos que echaron y hay una explicación científica, pero puede que no sirvan para nada, porque en última instancia todo ocurre por la voluntad de Dios. De hecho, ayer hubo un gran temblor en una ciudad, Taiwán, grave. ¿Y qué nos van a decir los científicos? Bueno, es que las placas tectónicas subieron. Sí, pero ayer tembló así y hoy puede temblar así en nuestro país por la bendita voluntad de Dios. Ok, ¿qué? Si Dios quiere cumplir muchas de esas acciones que Él hace en la tierra a través de estos preciosos y poderosos ángeles, que creo que ese es el punto aquí. Él hace a sus ángeles viento. Él hace a sus ministros llama de fuego. O sea, Dios cumple muchas de sus acciones a través de ellos. Y podríamos dar varios argumentos de esto. Uno por mencionar, Sodoma y Gomorra. ¿Podía Dios hacer llover fuego simplemente por su bendita palabra? Sí, pero ¿qué si quiere usar ángeles para hacerlo? ¿Podía defender a Job solo? ¿Sin ángeles? Sí, pero ¿qué si quiere hacerlo por ángeles? Y esa es una pregunta que se hizo en la era e historia medieval. Teólogos medievales, escolásticos, trataron sobre esta pregunta. Fue, ¿y por qué Dios hace estas obras a través de ángeles? Bueno, una salida fácil es, ¿y por qué no? ¿Quién eres tú para decir cómo hace Dios las cosas? Pero los medievales dieron una pregunta más sofisticada y ellos dijeron esto. Dios creó a los ángeles
para que a través de ellos se ejerza algo del poder de Dios en ellos y en eso ellos se encuentren deleite. Niños, yo sé que ustedes me van a entender esto muy bien con una ilustración. Yo me acuerdo haber hecho a mi papá cosas que de chiquito me impresionaban, ¿sí? Imagínate que un día vas caminando y ves a un bombero echando agua, así, pero bien. ¿Qué haría una niña? Se escondería, pero ¿qué haría un niño? Quiero, ¿sí? Bueno, digamos que el bombero lo deja y el niño, su corazón está temblando y entonces agarra la manguera y suelta agua. ¿Qué pasa en el corazón del niño? Hay un deleite. Él pudo experimentar algo de esa fuerza, de esa intensidad, y está emocionado y está contento y está realizado, y por un mes o dos es lo único que va a hablar todas las mañanas en el desayuno. Mami, ¿te acuerdas cómo me dejó el bombero hacerlo? Bueno, los ángeles fueron creados para realizar ciertas acciones de Dios en la tierra y gozarse así en el poder de Dios. De manera, hermanos, y yo sé que a eso quizá a algunos les va a costar, y mi llamado a los que les cuesta trabajo será llamarlos al arrepentimiento, pero esto quiere decir que en el último rayo que quizá escuchamos cerca, no solo fue una demostración en general del poder de Dios, sino que fue a lo mejor una demostración del poder de Dios ejecutada por uno de sus benditos ángeles. Esto es lo que quiere decir entonces cuando los llama mensajeros y ministros. No es un título de degradar, es un título de majestad, es un título de honra. Ellos aman ese título porque es el mejor título que se le puede dar a la criatura. Por eso, en Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Yo soy consiervo. No me adores, soy siervo contigo. Es lo que quiere decir consiervo. Siervo contigo. Y el mismo Apocalipsis capítulo 22. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Yo soy consiervo. Es que, hermanos, el título de siervo y ministro que se le da a los ángeles es un título de gloria. Por eso Hebreos 1:7 empieza diciendo: ciertamente de ellos se dicen que son los ejecutores del poder de Dios. Grandioso título. Hermano, que veamos que Dios quizá puede estar en silencio, pero está entre nosotros. Ahora, no estoy llamando a las personas a ver demonios hasta en la lagartija que distrae a los oyentes en ocasiones. Pero si esta verdad nos debe llamar a examinar qué tan de la ilustración soy y de la modernidad, o qué tanto mi forma de ver las cosas en la vida se acoplan a las Escrituras. Que el Señor nos ayude. Y déjenme dar un consejo. Estaba pensando desde ayer: doy este consejo, no doy este consejo, doy este consejo. Ni lo puse en las notas, pero me acabo de convencer que lo tengo que dar. Pero, ¿cómo ayudar a nuestros hijos y a nosotros mismos a ser librados de la doctrina de la ilustración, donde todo es leyes naturales?
No, yo no digo que los dejen de enseñar en eso, enséñenselas, porque revelan el carácter y la hermosura de Dios. Pero no terminen ahí. ¿Cómo librarnos de esa cosmovisión tan cerrada, hermanos? Por eso hay algún tipo de literatura y de fantasía que nosotros particularmente en nuestro hogar permitimos. No estoy hablando de Avengers o lo último que esté, no sé qué hay, pero lo que sea que esté. Pero estoy hablando de literatura clásica que por medio de la fantasía nos habla de un mundo donde un mundo que está vivo. Y de esa forma es una correcta inyección a través de las escrituras para vacunarlos en contra de la ilustración, para vacunarlos en contra de la modernidad. Si no, luego no nos espantemos cuando lo único que reciben nuestros hijos es fantasía moderna, puras películas, puros videojuegos, ciencias naturales sin una educación en casa. Simplemente los dejamos con lo que reciben y nos espantamos de por qué les cuesta tanto creer en Dios, que Dios fue el que ayer en Taiwán movió las cosas. Hermanos, si nosotros mismos los indoctrinamos. Pero eso fue aparte. Regresemos a nuestro texto, ¿sí? Si no, aquí me voy a pasar otro ratito. Y solo era una exhortación y un consejo para ayudar a nuestros hijos a pensar bíblicamente y a nuestras familias. Ángeles, grandes ministros. Ciertamente de ellos se dice algo excelso. Ejercen el mismo poder de Dios. Más del Hijo. La palabra griega es más fuerte que más. De hecho, no hay palabras. Podríamos hacer un conjunto de palabras. Por un lado se dice de los ángeles esta cosa grandiosa, pero por otro lado del Hijo se dice esta cosa suprema. Esa es la idea. Sí, de los ángeles se dice esto, pero sin embargo, no obstante, del Hijo se dice algo mayor. ¿Y qué se dice del Hijo? Bueno, ya vimos que los ángeles son seres preciosos y hermosos. Pero ¿qué se dice del Hijo? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Qué se dice del Hijo? Hermanos, son de las palabras más fuertes en la Biblia respecto a quién es Jesús. Del Hijo se dice, tú eres Dios soberano. Tú eres Dios soberano. Ellos son grandes ministros, pero tú eres el Señor soberano, el Dios soberano. Veamos un momento por qué digo que este texto confirma que Jesucristo es Dios soberano. Bueno, lo primero que debemos saber es que nuevamente el autor de Hebreos está citando los Salmos, el Antiguo Testamento. Y es que muy correctamente hacía este orden porque a vosotros estudiad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Y aquí es la demostración. Claro que el Antiguo Testamento da testimonio de Jesús. Vean lo que dice el Salmo 45 respecto a Jesús. Es un salmo donde Israel, en una forma poética como la esposa y por lo tanto la iglesia ahora, canta a su Redentor. Canta a su Señor y dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribente, muy ligero, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas
con que caerán los pueblos debajo de ti, penetrarán en los corazones de ellos. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exaltan todos tus vestidos. Desde los palacios de marfil te recrean, etcétera. Y no podemos continuar por causa del tiempo, pero ¿qué tenemos aquí? Sino una alabanza a Jesucristo. Él es revelado como el gran rey que va a hacer guerra contra sus enemigos y los vence. Los vence. Y tanta es su gloria que más adelante dice, incluso las mujeres de los otros reinos y los esclavos de los otros reinos y los hijos de los otros reinos fueron atraídos a ti. En medio de esa alabanza encontramos tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios, es por el siglo de los siglos. Algunos han intentado decir que realmente el Salmo hablaba de David o Salomón. Y que la palabra Dios más bien la deberíamos entender como cuando Dios dice a Moisés en Éxodo 7 versículo 1, yo te he constituido a ti como Dios sobre Faraón. ¿Sí? Dicen, es el mismo sentido, solo como autoridad. Bueno, mi respuesta es que Dios aquí, Elohim, es aplicado sin reserva. A Moisés le dijo, tú serás Dios para él, Señor para él. Pero aquí Elohim es aplicado sin reserva a este rey. En segundo lugar, Hebreos, que es la correcta interpretación del Salmo 45, lo aplica para enfatizar la deidad del Hijo. ¿Cómo sabemos? Porque el contexto, los atributos que se le dan es eternidad. Tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. De manera que, aunque el Salmo 45 aplicaba de forma vaga a David y a Salomón, pero no completamente, realmente embona solo perfectamente en Jesucristo. Y hermanos, de eso se trata todos los salmos. Los salmos esperaban el cumplimiento perfecto. Es como los engranes. Niños, los salmos es como esa pieza de rompecabezas que para que se entiendan bien, tiene que embonar en el lugar apropiado. Es el lugar en donde entra sin dificultad. Yo me acuerdo cuando era chiquito, niños, les voy a contar una historia, solo no se la cuenten a nadie más, que me gustaba ponerme los trajes de mi papá. Ahora más bien ya no me quedan, ya me quedan chiquitos, pero me acuerdo que aquella vez mi papá tomaba sus sacos y me quedaban hasta abajo, ¿sí? Peor, las mangas yo creo que me salía así, niños, y a veces me ponía sus zapatos, ¿sí? También. Y me quedaba, pues parecía un pitufo, peor, ¿no? Los enanitos estos de la Cenicienta esta. Yo creo que era algo así. Y pero a él le quedaban justo, bien. Bueno, los salmos en David y Salomón, niños, quedaban de esa forma. Les quedaban muy grandes. Pero el autor de Hebreos y los apóstoles y Jesucristo mismo les enseñó a interpretar la Biblia diciendo, es que hablaban de mí.
entonces sí, las palabras, tu trono, oh Dios, en Cristo embonan perfecto. En David solo de alguna manera se podían decir de él Dios o Elohim, pero en Jesucristo, quien es verdadero Dios, se aplica de forma perfecta. ¿Y qué dice? Jesucristo es Dios, pero no solo Dios, es soberano, porque se habla de un trono. Y el trono es símbolo de autoridad. Y este trono es un trono perfecto, es un trono eterno. Escucha esto: Jesús de Nazaret, el que caminó entre nosotros, el que anduvo entre nosotros, según el Salmo 45, es el Dios eterno que siempre ha existido, que gobierna todas las cosas que suceden en este mundo. El pelo que se cae no solo es por la voluntad del Padre, es también por la voluntad del Hijo, porque ellos son un solo Dios y Jesucristo es verdadero Dios de verdadero Dios. El pajarito que cae a tierra es por su voluntad. El mundo fue creado por su voluntad. Los mares se lanzan con todo su vigor por la voluntad de Cristo. El mundo tiembla por su voluntad. Y este Dios, Jesús, el Logos, el Hijo, siendo el soberano Señor, se hizo carne para morir por nosotros. Este es tu Jesucristo. Este es tu Salvador. Aquel que es mayor que los ángeles. Se hizo por un tiempo un poco menor que los ángeles, como lo vamos a leer más adelante en Hebreos capítulo 2. Se hizo por un tiempo un poco menor que los ángeles. ¿Cómo que un poco menor? Sí, hombre. Y estando en la condición de hombre, dice Filipenses, se humilló a sí mismo. Es por eso que llamamos la encarnación el milagro de milagros, el misterio de misterios. Que el Señor soberano que gobierna el mundo y cada gota de agua que cae de esas nubes es sostenida y gobernada por Él. Él es Dios soberano. Pero déjenme avanzar, porque ya hemos demostrado que Jesucristo es superior. ¿Por qué? Porque Él es Dios soberano. Pero hermanos, el Salmo da un paso en donde ese reino soberano que Él ejerce en virtud de ser Dios, Él tiene el gobierno del versículo 8, tu trono, Dios, es por el siglo de los siglos. Es el gobierno que Él ejerce por ser Dios. Si no se hubiese encarnado, Él ejercería este gobierno. Esto no es un premio que Él tiene, no. Esto es algo que a Él le pertenece en virtud de ser Dios. No lo gana y nadie se lo quita. Pero el Salmo da un paso de ese gobierno que Él tiene por ser verdadero Dios a un gobierno que ejerce y ejercerá en virtud de que este Dios soberano se encarnó. Y es lo que me gustaría hacer en estos 10 minutos que me sobran, o 15 por su amabilidad, para lograr aplicar esto y llevarlo a penetrar el corazón. ¿Y qué quiero decir con esto? Lean conmigo el versículo 8. Tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Paremos ahí. ¿Qué tipo de gobierno ejerce Jesucristo en virtud de ser el Dios soberano? Un gobierno que es caracterizado por la santidad, por la justicia. Esto no podría ser de otra manera, porque Él es Dios de Dios. Y si nos preguntamos, ¿y por qué hay injusticia muchas veces? ¿Y por qué muchas veces parece que el malo triunfa? De hecho, la misma Biblia que nos dice que Dios es soberano, nos dice en un salmo el lamento de uno de sus siervos. Y dice, Señor, ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué los malos triunfan en esto y en esto? ¿Cómo debemos entender esto? Bueno, Él es un soberano justo,
y Él es un justo gobernador. Déjenme explicar por qué. Pasemos a la última parte en el versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este es un texto difícil. Y realmente al principio decía, ¿cómo embona esto? No entiendo cómo embona esto. Pero después de un poco de trabajar más, y creo yo depender de la obra del Espíritu en esto, creo que esto es lo que está intentando decir el Salmo 45 y así el autor de Hebreos. ¿Qué significa ungido? Empecemos por ahí. Ungido es uno que se le derrama aceite. Pero ¿para qué se derramaba aceite en el Antiguo Testamento? Dos cosas. A veces como un tipo de crema o algo para lucir bello. Pero más frecuentemente o más ceremonialmente se utilizaba el concepto de ungir para designar oficios. Por ejemplo, Aarón fue ungido, David fue ungido, para demostrar que estos eran sus oficios. Bueno, el Salmo 45 trata de un rey que es ungido, que se le pone aceite. Pero lo que debe atrapar nuestra atención es el versículo 9 cuando dice, por lo cual, o sea, está diciendo, a ver, Jesucristo, Él es Dios, Dios soberano, Dios eterno, tiene un juicio justo, ama la justicia, aborrece la maldad, por eso te eligió Dios, hablando del Padre, por eso te eligió el Padre, porque has amado la justicia y aborrecido la maldad. Hermanos, el punto es el siguiente. En ocasiones se ha preguntado en la teología, ¿por qué se encarnó el Hijo? Digamos, ¿por qué no un ángel? ¿Por qué no un ángel? ¿Por qué no otro ser que Dios haya creado? Porque el único que podía llevar a cabo la obra del Padre de pies a cabeza sin fallar nunca era Jesucristo. Él fue escogido para ser el mediador entre Dios y los hombres y el gobernador, no solo por ser Dios, sino en virtud ahora también de ser un mediador, y veremos esto más adelante en Hebreos, así que ahorita solo mantengan esto en mente. Él no fue elegido para ser Dios soberano, Él es Dios soberano que controla el mundo por ser Dios. Pero fue elegido para ser el mediador de los hombres y así el gobernador de todos debido a lo que Jesucristo es. Y este texto nos dice algo de quién es Él. Él es Dios, eterno e inmutable, santo, que aborrece la maldad. Por eso Dios te ha ungido. A ver, dice Juan, nadie me quita la vida, dice Juan, el Evangelio de Juan de Jesucristo, hablando él, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Jesucristo vino a inaugurar un reino, pero este reino es de santidad y es un reino de paz. Y él dice, por eso voy a morir. Por eso voluntariamente voy a sacrificar mi vida, porque amo la santidad y aborrezco el mal y aborrezco la injusticia. Y la única forma de tener un reino de santidad es si yo doy mi vida por los pecadores. Es si yo doy mi vida por aquellos que han pecado. Por eso te ungió Dios, porque tú amas la santidad. No que a veces la amas, sino la amas en virtud de ser Dios. Y por eso, hermanos, decía Jesucristo, nadie me quita la vida, yo la doy.
Porque mi Padre me ha asignado un reino, pero este reino no puede ser de injusticia y de pecado. Y por lo tanto, no me quitan la vida, yo la doy para establecer mi reino de paz y santidad. Esto nos debe traer consolación, porque creo que este es el pináculo de este texto. Hacernos ver que Jesucristo es superior a los ángeles, porque Él es Dios soberano eterno, que ejerce un gobierno de equidad, justicia y santidad, y que lo ha venido a establecer. ¿Por qué seguimos viendo injusticia en el mundo? Hermanos, porque Dios, porque Cristo, muchas veces los está dejando que simplemente incrementen su deuda contra Él. Porque Dios te deja pecar si Él gobierna el mundo con santidad y justicia. Date cuenta de qué juicio te está dando. Quizá está dejando que peques más, que mañana peques más, que quizá hagas algo peor, para ejercer su justicia con toda su furia y santidad. Pero déjate digo algo. Dios el Padre permitió la muerte de su Hijo, pero ningún injusto e inicuo que participó en ella quedará sin su justa retribución. ¿Por qué Dios que permitió que Pilato cometiera tal sacrilegio? Para poder simplemente sellar el juicio sobre Pilato, el cual ahora, si no se arrepintió en lo que quedó de su vida, gime en el lago de fuego. Y si tú participas de la injusticia, sabe algo: hay un rey soberano que se ha encarnado y ya inauguró su reino, y viene pronto para juzgar a los que no se han arrepentido ni puesto en paz. Hoy muchos se podrán burlar de la iglesia. Hoy muchos podrán aplastar la iglesia y querrán destruirla, y vienen días quizá difíciles. Pero ¿sabe algo? El Rey soberano eterno se encarnó y su poder será revelado. Querida iglesia, ahora quisiera decir unas palabras de consolación, habiendo explicado esto, para que veamos lo conveniente, déjenme usar el superlativo de lo convenientísimo que era que Cristo fuera el mediador. Ve esto. Aquel que es el Señor y Rey de este reino es uno que ama la justicia, porque no puede no amarla. Ama la santidad, porque no puede no amarla. De manera que aquello que amenazó el jardín del Edén, que era el pecado, en el reino de Jesucristo no será jamás una amenaza. No hay amenaza externa que pueda destruir este reino, porque no hay ser que pueda pelear contra él. Pero no hay tampoco amenaza interna, porque el fundador de este reino es el que ama la santidad y el que ama la paz. Y nosotros unidos a Cristo seremos limpios en la glorificación, de manera que participaremos de su gloria y de su santidad para nunca poder caer. Nunca nos apartaremos. Por eso era convenientísimo que Jesucristo fuera el mediador, porque hubo un ser que fue provisto de gran gloria, de gran poder, pero de él se dice: tú, querubín grande y protector,
Yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren a ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumirá, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Pero del Hijo se dice: tu trono, oh Dios, es del siglo hasta el siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu juicio. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Hermanos, tenemos un reino asegurado que no puede caer. Por eso era convenientísimo que el Hijo se encarnara. Porque aquel que es Dios se hizo carne y jamás podrá caer. Y nosotros en Él viviremos por siempre en su presencia, en el monte de Dios. Porque para que caigamos, Él tendría que caer. Y eso es imposible, iglesia. Considera por tanto estas promesas y lo convenientísimo de que el Hijo de Dios es el Verbo encarnado. Y una cosa más, querido hermano, a manera de aplicación, Cristo ha inaugurado ya su reino. Está por inaugurarlo plena y completamente cuando venga en su segunda venida. Y dice que a ese reino no entrará cosa inmunda. De manera que los idólatras, los mentirosos, los hechiceros, los fornicarios no tendrán parte en él. Pero de su pueblo dirá: venid benditos de mi Padre. No obstante, como he dicho, el reino está inaugurado. Querido hermano, hay algo que debe caracterizar el reino de Dios manifestado ahora en la tierra. ¿Y qué es? Santidad. ¿Saben? Muchos teólogos se han debatido, o siempre está la tensión: ¿qué es primordial? ¿El amor o la santidad? Es difícil, ¿no? Porque si eres muy santo sin amor, te vas a hacer legalista, fariseo. Pero si eres muy amoroso sin santidad, te vas a hacer un humanista. Yo creo que los dos caminan juntos. Pero hermano, en esta generación de cristianismo, la santidad es algo que debe ser tan enfatizado como el verdadero amor. Y querida iglesia, la iglesia de Cristo y tú, hermano, ciudadano del reino de Cristo, te debes caracterizar y me debo caracterizar por santidad. Amado hermano, déjame traer esto a tu mente. En primer lugar, preguntando: ¿estás viviendo en santidad, mi amado hermano? Porque la santidad conviene a su casa, y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Estás viviendo en santidad? ¿Es la santidad un énfasis en tu vida? Ese deseo de apartarte del pecado para vivir consagrado a Dios. O más bien es algo que sueles olvidar día a día. Y te estás relajando en tu pecado. Y te estás relajando en las cosas que estás viendo. En las cosas que estás haciendo. En las cosas que estás pensando. En las cosas que estás cantando. ¿Hay pecado en algo de ello que ya no estás tratando, hermano? El Rey de Reyes y Señor de Señores ha establecido su reino y Él ama la santidad. Que esto te anime, hermano, a que si has
aflojado, si has bajado la guardia en la vida de santidad, seas exhortado a recordar que este Dios que bajó del cielo a establecer su reino ama la santidad. Hermanos, como iglesia es algo que nos debe caracterizar. El amor, la ternura, sí. Pero aquel que más amó en la tierra entró en el templo para derribar las mesas. Llamó a los sordos e indolentes, llamándolos hijos de Satán, hablándoles del fuego y del infierno, porque Él amaba la santidad. ¿Debemos amar o ser santos? Bueno, debemos amar la santidad y ser santos amando. Pero querida iglesia, no nos olvidemos de esto. Y amigo, una palabra para ti y he concluido. El rey que ya estableció su reino, si viniera hoy, ¿estarás dentro o fuera? Si viniera hoy, si viniera esta noche, ¿estarías dentro o fuera? No me digas dentro porque te has portado un poco bien. Porque ¿qué vimos en la breve meditación? Nadie podrá mirarlo por sus pecados. Nadie. ¿Has confiado en Cristo? ¿Has creído en Él? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Si no, quedarás fuera. El esposo viene por su esposa. El esposo viene por ella pronto. Y algunos quedarán fuera. ¿Serás tú? Amigo, ¿serás tú quien quede fuera? Dices, pero no quiero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y querida iglesia, tú alaba a tu Señor. Tú alaba a tu Salvador. Y que tu vida refleje la santidad de tu Rey. Despiértate mañana, amado hermano, diciendo, tengo un Rey que es justo, por lo tanto sus reglas no deben ser pesadas. Y tengo un Rey tan hermoso que no solo me pide santidad, sino que me da el espíritu de santidad para que viva de acuerdo a lo que Él manda. Por lo tanto, me levantaré y buscaré su rostro para agradarle a Él. Querido hermano, que tu rostro de santidad y tu vida de santidad representen a este Rey. Que Dios obre por su palabra en nuestros corazones. Oremos.